Hola, muy buenos días. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de un algoritmo para calcular cosas que tienen solamente que ver con expresiones y con condicionales. O sea, se trataría de calcular el consumo basal de una persona. Entonces, el consumo basal lo que consiste es en la mínima energía que gasta el cuerpo de una persona para poder vivir. O sea, sin hacer absolutamente nada de ejercicio ni ninguna otra cosa. O sea, alguien que estuviera tumbado, pues lo que gasta su cerebro en estar activo, lo que gasta el sistema neuronal en estar activo y la parte celular de lo que correspondería a las células, básicamente. O sea, todo lo que no sea, pues ni hacer ejercicio, ni comer, ni hacer la digestión, ni nada de eso. Entonces, eso solamente es una chorrada. Bueno, esto es lo que utilizan los dietistas para calcular las calorías basales de una persona y a partir de aquí, con el factor de ejercicio y con la actividad y tal, pues poder estimar las necesidades diarias de calorías de una persona. Pero bueno, eso solamente es una excusa para hacer un programa, ¿no? Entonces, todo eso está basado más o menos en unas ecuaciones de un señor, de Harris, que hizo unos experimentos con gente y pues les resultó una serie de puntos que él vio que lo calculó con el consumo de oxígeno. O sea, en función del oxígeno que consume la persona, pues por la combinatoria del consumo de oxígeno, pues sabe la actividad celular que está gastando en calorías. Entonces, pues bueno, pues él hizo esto, hizo una estimación y resulta que pues para los hombres es una ecuación y para las mujeres es otra, que depende básicamente pues de su peso en kilos, de la altura en centímetros, de la edad en años. Entonces, pues esta ecuación por un lado, luego hubo un señor que la modificó y la optimizó o la simplificó, que dio otra ecuación, y luego pues otro señor hizo otra simplificación o otra actualización y hizo otra. Entonces, se trataría de hacer un programa que pudiéramos introducir los datos biométricos de una persona y que nos respondiera cuáles son, en función de estos algoritmos, de estas ecuaciones, cuál es el cálculo de la energía basal que necesita. Y aquí estarían las ecuaciones. Va a ser muy sencillo, solamente pues hay que pedir los datos por pantalla y en función de los datos que se pidan, de los datos que suministre el usuario, pues calcular estas ecuaciones y mostrar el resultado por pantalla. Entonces, lo que sería el programa en Python, pues quedaría de la siguiente manera. Lo primero que tendríamos que hacer sería pedir la información por pantalla. En este caso pediríamos el sexo de la persona, porque depende para hacer un cálculo de una forma o hacerlo de la otra, la edad, el peso y la altura. Y a partir de aquí hemos visto que hay ecuaciones diferentes para un tipo y para otro. Pues si el sexo es masculino, pues se calcula de una manera, y si es femenino, pues se calcula de la otra manera y al final se muestran los datos. Entonces, calcularíamos los tres valores de los tres algoritmos en cada uno de los casos y después imprimiríamos el resultado. Aquí, por ejemplo, pues si lo ejecutamos, yo qué sé, pues una chica que tenga, yo qué sé, pues 20 años, que pese 65 kilos y que mida 1,70 m. Pues bueno, pues según estos algoritmos, pues le corresponderían 1507 según la primera fórmula, 1488 según la segunda y 1451. O sea, prácticamente igual, es lo mismo, no viene de 10 calorías de cálculo. Es simplemente para ver el resultado. Entonces aquí lo único que podríamos ver, por ejemplo, es cómo comprobar que se introduzca una M o una F, porque si no, pues el resultado tal como está hecho, pues solamente calcularía para hombres, y si no, metas lo que metas, haría el cálculo para mujeres. Entonces, lo que podríamos hacer para modificar el programa, podemos hacer dos cosas. Ponerlo al principio, decir, vale, pues al final voy a modificarlo para ir viendo lo que habría que hacer. O sea, si el sexo es diferente de male and el sexo es diferente de female, entonces aquí podríamos dar un mensaje, pues datos incorrectos. Y claro, lo que tendríamos que hacer sería no hacerlo de abajo. O sea, una solución podría ser, pues, por ejemplo, pues else, y meter todo lo que hay aquí debajo, meterlo dentro. Esta sería una posible solución. Es decir, vale, pues compruebo los datos de la pantalla,
los datos de entrada, si no son correctos doy un error, y si son correctos pues hago el resto de los cálculos. Esta sería una posibilidad. Otra posibilidad podría ser la siguiente, es decir, vale, pues aquí hay una instrucción especial en Python que es la exit, que lleva por parámetro lo que se quiera retornar al sistema operativo, esto es lo de menos. Entonces esto lo que hace es automáticamente detener la ejecución del programa. O sea, podemos hacer esto, decir, vale, pues si comprobamos los datos y no son correctos, exit, o sea, fuera, no se calcula nada más, con lo cual todo esto no lo haría. En caso de que si fueran correctos, pues sí continuaría ejecutando el programa. Sería, por ejemplo, una posibilidad. Y otra posibilidad que podríamos tener, por ejemplo, sería pues si el sexo es igual a female, esto, y si no, print datos incorrectos y exit. Y también estaría bien, porque, o sea, comprobaríamos, haremos los cálculos para el caso de male, para el caso de female, y si no, incorrecto, entonces no escribiríamos ningún resultado en caso de que los datos fueran incorrectos. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo sencillo, simplemente para pedir datos, hacer una comparación y calcular algunas fórmulas en función de los datos que se han introducido. Pues un saludo.